La Fiscalía Nacional alertó sobre las actividades de distintos carteles de droga en nuestro país. Según Jorge Abbott, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del clan colombiano del Golfo, han realizado operaciones en territorio nacional y están marcando presencia también en algunas cárceles. Vamos a conversar sobre este fenómeno con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias por invitarme. Daniel, bueno, sorprende que la Fiscalía haga, digamos, este informe sea el primero en el que se alerte sobre la presencia del narcotráfico en el país, sobre todo cuando periodistas, vecinos, policías lo vienen viendo hace ya muchísimo tiempo. ¿Se está llegando tarde con esta alerta? A ver, efectivamente hoy día tenemos un problema de consumo de drogas importante en Chile y eso no ha sido tratado y ha venido evolucionando a través del tiempo y hemos tenido distintos signos que nos han demostrado que este era un problema que se avecinaba y sí, yo creo que no hemos tomado las medidas preventivas que deberíamos haber tomado en algún momento anterior y por eso tenemos la situación que hace crisis ahora y que manifiesta la misma Fiscalía. Lo que ellos manifiestan sí es que identifican a 3 carteles internacionales que estarían directamente operando en Chile. Y eso sí es novedoso. Lo que no es novedoso es que droga proveniente de otros países, que evidentemente eran a través de distintos carteles, que pueden ser más pequeños, estaban ya operando en Chile. Porque en Chile se consumen muchas drogas que no son de producción nacional, como el clorhidrato de cocaína, la pasta base, etcétera. Y esas son drogas que normalmente provienen del extranjero y por lo tanto debemos presumir que existen instituciones informales, por supuesto, que están operando afuera, pero que tienen la capacidad de ocultar la droga y de hacerla entrar al país. Ahora, la diferencia, eso es evidente, ahora la diferencia está en que ellos están señalando que son 3 carteles, que son los carteles de los más importantes de México y Colombia, que ellos tienen indicios de que son esos carteles muy grandes que estarían hoy día operando en Chile. Dos cosas. ¿Qué se dejó, Daniel, de hacer? ¿Qué fue lo que permitió llegar a este punto? A ver, lo primero, y yo creo que aquí tenemos que dar vuelta la manera en que intervenimos. Primero, y lo primero que hay que hacer, evidentemente, es disminuir el consumo. Para que existan los carteles y para que se distribuya la droga en Chile, evidentemente lo que está pasando, bueno, son dos razones por las cuales circula droga por el país. Una, porque Chile se transforma en un pasadizo de drogas hacia otros lugares, pero en esto Chile, si bien es un país que tiene una frontera marítima muy grande y por lo tanto a partir del mar podría distribuir a Europa u otros países, es una dificultad la distancia que nosotros tenemos con esos países. Y por lo tanto no es que Chile sea un país especialmente atractivo para la distribución de drogas en el mundo. Pero en segundo lugar, el consumo nacional sí es una preocupación. Y en drogas que consideramos blandas, pero por ejemplo en la marihuana, Chile es el país que es uno de los 2 países que tiene el mayor consumo en el mundo de marihuana en jóvenes y adolescentes. El segundo, y además es el país que tiene la menor percepción de riesgo en el consumo. Y esas 2 cosas se amarran y evidentemente si yo percibo menos riesgo en consumir, consumo más. Y eso es algo que tenemos que atacar con fuerza. ¿Y cómo se ataca, por ejemplo, despenalizando la marihuana? ¿Sería una forma para quitársela a los narcotraficantes? A ver, hay países que han intentado la despenalización y los resultados no han sido muy promisorios. Entonces nosotros tratamos siempre de traer políticas públicas que sean basadas en evidencia y que hayan demostrado tener éxito. Los países que lo han hecho, la verdad es que no muestran. Por el mismo caso de Uruguay, un país donde tiene un consumo muy alto también. De hecho, es el que sigue a Chile en consumo y es un país que ha dado pasos en la despenalización. Yo creo que, por un lado, lo principal es la educación. Y por lo tanto, nosotros pensamos, por ejemplo, que SENDA, el Servicio Nacional de Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol, no debería seguir dependiendo del Ministerio del Interior, menos aún ahora que estamos pensando en un Ministerio de Seguridad, sino que debería pasar a depender de salud directamente, si es que lo que quiere prevenir es un consumo. Otras medidas son, por ejemplo, la persecución más efectiva. En Chile tenemos fiscalías que son regionales. Y las fiscalías regionales lo que hacen es tratar de encontrar las causas y identificar a los culpables de delitos que ocurren en su propio territorio. Y por lo tanto, delitos que son transnacionales y complejos, como es el delito de la droga, en que entra por el norte, por ejemplo, que puede ser que esté entrando por la 15ª región, por el extremo norte del país, circula por todo el país y finalmente se almacena en
Santiago o en la cercanía de la Ruta 5, y después es distribuida a otra zona, sector oriente, por ejemplo, donde se puede estar vendiendo. Y todo este circuito significa que hay 4, 5, 6 fiscalías regionales operando y que ven una fracción del delito y tienen dificultades la estructura tiene dificultades para entender el fenómeno completo. Y por lo tanto, nosotros como fundación hemos recomendado el que se genere una fiscalía que tenga competencia nacional para delitos complejos de crimen organizado, como es el caso del narcotráfico, que pueda mirar el delito completo y que deje de competir las fiscalías por resolver el caso, sino que colaboren de una manera mucho más cierta. ¿Y lo mismo ocurriría con las policías, Daniel? Por supuesto, esta necesidad o esta atribución de investigación que tienen ambas policías es un problema. Nosotros tenemos que ser mucho más específicos y se recomienda también que se especialicen. Primero porque van a tener mejor capacidad de resolver los problemas cuando son especializadas, pero también porque van a dejar de competir. Perdón. Sí. Y al dejar de competir van a tener evidentemente mejores resultados. Ahora, durante la pandemia, un proceso que ocurrió fue que se aceleró el tema de la producción, sobre todo de la producción en nuestro país. Si nosotros, como tú decías, éramos consumidores, se comenzaron a ver que como la droga no llegaba, se tenía que empezar a producir acá. Y eso fue una cosa. También aumentó el consumo, aumentó la visibilidad de este consumo, porque durante la pandemia además se notaba muchísimo cuando llegaba la droga a algún punto de algún lugar específico por los fuegos artificiales, por lo que todos ya conocemos. Se masificó también el uso de armas de todo tipo. Por lo tanto, frente a un hecho que avanzó muchísimo más rápido que lo que avanzó la policía en poder detectar y la justicia para poder actuar, ¿qué es lo que habría que hacer ahora con urgencia? Porque tampoco parece ser una prioridad política, no lo he visto como prioridad en ninguno de los candidatos. Efectivamente. A ver, primero hay juicios que son un poco apresurados. Yo creo que, porque el problema que tiene el delito del narcotráfico es que es un delito que no tiene una víctima evidente. No es como el delito de robo, en que evidentemente una persona que es víctima de ese delito sabe que fue robado y hay un victimario y una víctima totalmente identificable. En el caso del consumo de drogas y del narcotráfico, el quien compra no se siente víctima y el que vende no se siente victimario en el fondo. Entonces son delitos mucho más complejos y por lo tanto, y dado que no existe una víctima, no hay una denuncia. Y por lo tanto tenemos que dimensionar el fenómeno a través de dos canales que son indirectos. Uno, a través del nivel de consumo que tenemos en el país, y por eso son tan importantes las encuestas que hacemos, los estudios que hace el mismo Senda, para determinar cuál es el nivel de consumo que tenemos en el país. Porque eso nos da una dimensión de qué tanto se está traficando, porque evidentemente está abasteciéndose este mercado. Y en segundo lugar, lo que usa la Fiscalía en gran medida, en este mismo informe también, son los decomisos. Pero los decomisos o las incautaciones tienen un gran problema, que están súper influenciados por el esfuerzo policial y por la efectividad de este esfuerzo. Si tú tienes más policías tratando de decomisar, evidentemente vas a tener más decomisos. Y si van aprendiendo cuáles son las rutas que se usan, cuáles son las modalidades de tráfico, también van a ser más efectivos. Y por lo tanto podemos pensar que porque hay más decomisos hay un mayor tráfico, pero eso puede ser todo lo contrario, puede ser exactamente al revés. Entonces también es un poco apresurado decir que esto está desatado y que ha aumentado. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que hay delitos más violentos que pueden estar asociados al crimen organizado. Bueno, lo hemos visto en las cárceles, el aumento de los ajustes de cuenta, cómo han aumentado prácticamente en un 70%, 75% en los últimos 4 años los homicidios dentro de las cárceles producto de la droga. Eso es preocupante. Y eso es muy preocupante, porque la violencia ha aumentado de manera muy importante. Entonces de hecho, la pandemia disminuyó la cantidad de delitos en Chile de manera muy importante. Y si uno saca los delitos que están asociados a las leyes de salud, en el mundo, las que se han visto, las que fueron violadas principalmente al principio de la pandemia, disminuyeron de manera muy importante, más de un 20% de disminución de los delitos en Chile. Sin embargo, cuando uno mira qué delitos disminuyeron, son principalmente los delitos de hurto, de robo por sorpresa, que son los menos dañinos. No han disminuido los robos con violencia y han aumentado de manera muy importante los homicidios. Entonces, Daniel, como tú muy bien decías... Sí, perdón. Pensando en la cárcel, los que están hoy día en la cárcel es el microtraficante. ¿Cuál es el perfil que tiene el traficante de drogas, si ustedes han podido hacer un perfil de este traficante, y por qué no se llega más arriba en las detenciones? ¿Por qué no se logra identificar? Porque el que trafica no es el que vende las poblaciones, digamos el jefe.
Así es. ¿Qué es lo que pasa? Y eso, a ver, eso es muy cierto lo que tú estás planteando. La mayor cantidad, tenemos un porcentaje importantísimo, especialmente cuando uno ve las cárceles de mujeres. El porcentaje de mujeres que están detenidas, del total de mujeres, las que están detenidas por tráfico, por microtráfico, son enormes. Y en hombres, evidentemente, se distribuye más porque, bueno, evidentemente los hombres cometemos lamentablemente mucho más delitos. Pero lo que tú planteas es muy claro. ¿Por qué nosotros no tenemos la capacidad de poder desarticular las bandas más arriba? Es porque, evidentemente, los niveles de protección que logran las personas que están más arriba dentro de la estructura criminal son mayores. Y el involucramiento directo con el tráfico mismo, con la acción de traficar, es evidentemente mucho menor y más distante. Y por lo tanto tenemos que, como decía, esto de generar una organización que sea capaz de poder hacerle frente es muy importante, y en Chile lamentablemente todavía no lo tenemos. Y esta estructura nacional es necesario implementarla para que pueda hacerse cargo de este tipo de delitos. Pero hay un punto también muy importante que tú planteabas de las personas que tenemos en la cárcel privadas de libertad por microtráfico, y también las personas que cometen otros delitos bajo la influencia del alcohol y las drogas. En la Fundación Paz Ciudadana hicimos un estudio hace varios años en que determinamos que más del 70% de las personas que estaban detenidas en una comisaría, nosotros hicimos test de orina en el cual se le hacía, se determinaba cuáles eran las drogas que ellos estaban, si tenían drogas en su cuerpo, y se determinó que más del 70% las tenían. Por lo tanto, evidentemente hay una correlación súper importante entre las drogas y los delitos, y esa correlación es más directa cuando los delitos son más violentos. Cuando pensamos que las personas que pasan por la cárcel son relativamente pocas, uno dice, bueno, la cantidad de personas que son detectadas cometiendo delitos evidentemente son un porcentaje muy bajo en total de los delitos que ocurren. Sin embargo, las personas que cometen más delitos pasan por el sistema de justicia. Claro. Porque cuando ya basta que tú cometas 40 delitos o 30 delitos en un año para que la probabilidad de que pases por el sistema de justicia sea casi del 100%. Daniel, tanto, vamos a tener que llegar hasta acá, sí, porque se nos acaba el tiempo y tenemos una información también de último momento. Te queremos agradecer haber conversado con nosotros. Es un tema profundamente preocupante, también de muy largo alcance, pero te queremos agradecer esta conversación que has tenido con nosotros a esta hora de la tarde. Gracias a ustedes, que esté muy bien.